7 personas, sin nombre en ninguna lista, sin registro oficial, viajando a bordo de un crucero de lujo con miles de turistas que no tenían la menor idea de lo que cargaban al lado. Cuando la Marina de México abordó ese barco, lo que encontró adentro no era solo una violación de fronteras. Era la prueba de que las redes de tráfico humano acaban de dar el salto más audaz de su historia, y lo hicieron usando exactamente el tipo de barco en el que nadie jamás buscaría a nadie. Piénsalo, miles de pasajeros, cabinas numeradas, excursiones agendadas, buffets y piscinas y espectáculos nocturnos, y en algún rincón de ese laberinto flotante, 7 personas que no existían en ningún documento, esperando llegar a las costas de México para de ahí cruzar al norte. ¿Quién los metió? ¿Quién sabía? ¿Y cuántos cruceros más están siendo usados exactamente de la misma forma en este momento? Lo que vino después de ese abordaje sacudió cancillerías, activó teléfonos directos con Washington y puso en estado de alarma a toda la industria del turismo de lujo en el Pacífico y el Caribe. Esto no terminó cuando el barco llegó a puerto. Apenas estaba empezando. Estamos en aguas territoriales mexicanas. Es de día. El sistema de radar de la Armada registra una señal enorme moviéndose en dirección equivocada. Un crucero con bandera ecuatoriana, sin permiso, sin respuesta al radio, sin cambio de rumbo. ¿Por qué un barco con miles de personas a bordo no contesta cuando una fuerza naval le ordena detenerse? ¿Qué tipo de operación requiere que un capitán ignore repetidas advertencias militares? ¿Quién a bordo tenía suficiente poder o suficiente miedo como para mantener ese barco en rumbo cuando lo más razonable era obedecer? ¿Y qué sabían los pasajeros, esos miles de turistas que pagaron miles de dólares por sus cabinas, sobre lo que estaba ocurriendo en los niveles más bajos del barco? Para entender por qué este incidente se convirtió en uno de los momentos más tensos de la diplomacia latinoamericana en lo que va del año, hay que entender primero el tablero. México lleva meses bajo una presión que no tiene precedente reciente. Desde el norte, la administración Trump. Desde el sur, una oleada migratoria que no cede. Y en el medio, un gobierno que sabe que cualquier señal de debilidad en materia de seguridad fronteriza tiene consecuencias inmediatas, concretas y medibles. La presidenta Claudia Sheinbaum heredó una situación donde México funciona como el filtro de todo. Si pasa algo sin permiso, si alguien cruza sin papeles, si un barco entra sin documentación, la presión que llega de Washington no distingue entre accidente y negligencia, trata a ambos igual, y eso lo saben en la Secretaría de Marina. Lo saben con nombre y apellido. Pero hay algo más que la competencia no está contando sobre este episodio, y es lo que convierte este incidente de un problema diplomático en algo de dimensiones mucho más inquietantes. Lo que acabas de escuchar sobre los 7 pasajeros sin registro es solo la superficie, porque la pregunta que todavía no tiene respuesta oficial es esta: ¿cómo llegaron esas personas al interior de un crucero de lujo con la seguridad que maneja ese tipo de embarcación? Para abordar un crucero, en condiciones normales, pasas por controles de identidad, revisiones de equipaje, listas de pasajeros verificadas contra bases de datos. El acceso no autorizado a una embarcación de ese tamaño no ocurre por descuido, ocurre porque alguien, desde adentro, lo permitió. Eso es lo que las fuerzas de seguridad mexicanas estaban evaluando cuando los registros se intensificaron. ¿Quién sabía? ¿Quién facilitó? Y si los 7 detenidos eran el destino final de esa ruta, o apenas un eslabón visible de una cadena mucho más larga. Aquí entra el contexto que ningún canal está poniendo en su lugar correcto. Las rutas terrestres de migración irregular hacia Estados Unidos están bajo una presión sin precedente. Las políticas de la administración Trump implementadas en los primeros meses del año han transformado los puntos de cruce tradicionales en zonas de control casi militarizado. Los túneles se detectan con mayor rapidez. Los cruces en camiones frigoríficos o escondidos en carga están siendo revisados con tecnología que hace una década no existía en esos volúmenes. Las redes de tráfico humano son organizaciones con recursos, con inteligencia operativa y con una capacidad de adaptación que los gobiernos reconocen en privado y raramente dicen en público. Cuando una ruta se cierra, buscan otra. Siempre, y la lógica de un crucero de lujo, desde el punto de vista de una red de tráfico, tiene una frialdad que cuesta procesar. Los puertos de cruceros en América Latina manejan decenas de miles de pasajeros por semana. Los controles, aunque existen, están diseñados para la velocidad y la experiencia del turista, no para la inteligencia de seguridad. Un crucero con bandera de un país diferente, en tránsito por aguas de un tercero, con itinerario publicado y miles de pasajeros legítimos a bordo, genera un volumen de ruido logístico que puede servir de cobertura. Es lo más caro,
lo más difícil de detectar, lo más audaz, y aparentemente alguien lo intentó. Ahora bien, hay algo que no está confirmado y que sin embargo todas las fuentes cercanas al proceso de investigación señalan en la misma dirección. Según versiones que no han podido ser verificadas de forma independiente, los 7 individuos detenidos no llegaron al crucero de forma espontánea ni por azar. Hay indicios, según estas mismas fuentes, de que el punto de acceso estaba coordinado con al menos un contacto dentro de la estructura de la embarcación. Si eso se confirma en los días que vienen, la crisis deja de ser un conflicto México-Ecuador y se convierte en una investigación criminal transnacional que involucra al menos a 3 países y probablemente a una red con operaciones activas en el Caribe. Pero sigamos con lo que sí ocurrió. La Marina Mexicana tomó el control del barco, se remolcó a puerto. Los pasajeros, miles de personas que pagaron su paquete vacacional, que tenían excursiones agendadas, que llevaban cámaras y trajes de baño y expectativas de descanso, se encontraron de repente en medio de una operación militar sin que nadie les hubiera advertido que su viaje incluía ese escenario. Aquí hay una dimensión que se perdió en el ruido diplomático. La experiencia de esos pasajeros, familias con niños, parejas en viaje de aniversario, personas mayores que eligieron ese crucero precisamente porque los cruceros de lujo tienen fama de ser el formato de viaje más controlado, más predecible, más seguro del mercado. Gente que pagó lo que para muchos es el viaje de su vida, atrapada en un barco detenido por la armada de un país, con marines a bordo, sin información clara de cuánto tiempo duraría la situación, ni cuándo podrían continuar su ruta. Ese es el impacto que las empresas del sector ya están midiendo, y las cifras que manejan en privado son las que explican por qué el incidente llegó a Washington más rápido de lo que llegó a varios medios de comunicación latinoamericanos. El turismo de cruceros en México y el Caribe es un sector que mueve más de 20,000 millones de dólares al año. México es uno de los destinos más visitados de la región para este segmento. Los puertos de Cozumel, Ensenada, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas están entre los más frecuentados del hemisferio occidental. Una imagen de marines abordando un crucero en aguas mexicanas, independientemente del contexto legal que la justifica, es el tipo de imagen que hace que una ejecutiva de una naviera llame a su equipo de rutas y diga: necesito opciones alternativas. Varios medios especializados en turismo reportaron en las horas siguientes al incidente que los centros de atención al cliente de algunas navieras que operan rutas por el Pacífico mexicano recibieron un volumen inusual de llamadas de pasajeros con reservas futuras preguntando por condiciones de cancelación. Eso no es pánico. Eso es señal temprana, y las empresas del sector lo saben leer. Aquí vale la pena recordar las preguntas que dejamos abiertas hace unos minutos. ¿Por qué el barco no contestó las advertencias? ¿Quién a bordo tenía poder suficiente para mantener ese rumbo? La respuesta más oscura que está circulando entre personas cercanas a la investigación apunta a que la decisión de no responder al radio fue deliberada, y que no fue tomada por el capitán, sino comunicada al capitán. Si eso es cierto, alguien con capacidad de dar instrucciones a la tripulación de ese barco decidió que valía la pena correr el riesgo de un abordaje antes que responder al radio y someterse a una inspección que habría revelado exactamente lo que la Marina terminó encontrando de todas formas. Esa decisión, si fue consciente, dice mucho sobre el nivel de organización de quien está detrás. Y dice algo más. Dice que quien tomó esa decisión calculó que la Marina Mexicana no actuaría, que evaluó el riesgo de abordaje como bajo, que pensó que México no haría nada. Se equivocó. La Armada de México tiene una historia institucional que en los últimos años ha sido puesta a prueba de formas que habrían parecido improbables hace una década. Las operaciones de interdicción marítima contra narcos submarinos y embarcaciones rápidas en el Pacífico son rutina documentada. La capacidad de respuesta en aguas territoriales no es un ejercicio teórico. Cuando el radar marcó ese barco y el radio quedó sin respuesta, el protocolo no requirió debate, requirió ejecución. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Lo que nadie calculó fue la velocidad con que Ecuador convirtió el abordaje en un episodio de política interna. El presidente Daniel Noboa se presentó ante los medios con un mensaje que mezcló lenguaje jurídico internacional con tono de agravio nacional. Habló de fuerza desproporcionada, habló de pasajeros víctimas. Usó la palabra rehenes, que en el contexto diplomático no es neutral ni accidental. Rehenes implica secuestro. Secuestro implica delito. Y esa palabra fue la que activó el intento de comunicación directa con Washington.
El cálculo de Noboa era comprensible desde la lógica de la política doméstica ecuatoriana. Ecuador lleva meses en una situación interna complicada. La crisis de seguridad, que ha transformado al país en uno de los más violentos de la región en términos de homicidios por habitante, ha erosionado márgenes de aprobación. Un conflicto con México, presentado como defensa de la soberanía y de los ciudadanos ecuatorianos a bordo del crucero, tiene valor movilizador en casa. El problema es que ese cálculo no consideraba las 7 personas sin registro. Cuando Washington recibió la comunicación ecuatoriana y revisó los documentos que México ya había enviado por canales propios, la respuesta fue la que fue. El gobierno de Trump no iba a alinear su posición pública con Ecuador en un incidente donde la parte mexicana había detenido a individuos que intentaban ingresar ilegalmente a la ruta que conduce hacia Estados Unidos. Ese es precisamente el tipo de acción que la administración Trump lleva meses pidiendo a México que ejecute con más determinación. Ecuador quedó solo. Eso tiene un peso que va más allá del incidente inmediato. Ecuador ha buscado en los últimos años una relación más cercana con Washington como parte de su estrategia de seguridad regional. La gestión de Noboa incluyó acuerdos de cooperación y posicionamientos que buscaban ese acercamiento. Verse ignorado en el momento en que más necesitaba respaldo estadounidense, en un incidente que involucra migración ilegal y tráfico de personas, es un golpe político que tarde o temprano tiene costos. Y hay algo más en el fondo de este episodio que tampoco está siendo narrado con la atención que merece. La guerra comercial entre México y Ecuador que precedió al incidente. Las restricciones que el gobierno mexicano impuso sobre exportaciones ecuatorianas, el banano, productos agrícolas, algunos bienes industriales, no surgieron de la nada. Surgieron de un proceso de tensión acumulada que tiene meses de desarrollo y que en Ecuador fue leída por sectores del gobierno y de los medios como una señal política intencional, una advertencia, una demostración de presión económica. Cuando el crucero fue abordado, esa lectura se intensificó. En Quito, la narrativa que se instaló rápidamente en ciertos medios y espacios políticos fue que México había aprovechado el incidente para escalar la presión comercial al plano militar. Que el crucero había sido usado como pretexto, que detrás del abordaje había un mensaje. Esa lectura tiene un problema de fondo. Ignora los 7 pasajeros sin registro. Ignora que esas personas existían antes de que cualquier decisión política se tomara ese día. Ignora que una marina que cumple su protocolo de interdicción no detiene un crucero por conveniencia diplomática, lo detiene porque hay razón operativa para hacerlo. Pero las narrativas de victimización tienen una lógica propia que no siempre necesita evidencia para circular. Y en Ecuador, esa narrativa está siendo cultivada con cuidado porque tiene utilidad política en casa. Lo que viene en los próximos días es lo que va a determinar si este incidente queda como un episodio resuelto o se convierte en el detonador de algo más profundo. Si la investigación que México está conduciendo sobre los 7 detenidos confirma lo que las fuentes cercanas al proceso sugieren, que existía una red organizada con contactos dentro del barco, con financiamiento externo y con rutas planificadas que incluían este crucero específico, el mapa del problema cambia completamente. Dejaría de ser un conflicto bilateral entre 2 países y se convertiría en una investigación criminal que atraviesa al menos 3 jurisdicciones y que involucra actores que todavía no tienen nombre público. Eso cambiaría la presión sobre Ecuador de una forma que Noboa no está calculando en este momento, porque si se establece que la red operaba con algún tipo de facilitación desde territorio o desde instituciones ecuatorianas, la posición internacional del gobierno ecuatoriano se vuelve mucho más difícil de sostener. El sector del turismo de cruceros, mientras tanto, no va a esperar a que esa investigación concluya. Las decisiones sobre rutas para la temporada siguiente se toman con meses de anticipación. Las navieras tienen equipos de análisis de riesgo que monitorean exactamente el tipo de eventos que acaba de ocurrir. Un abordaje militar de un crucero de lujo en aguas de un destino importante no desaparece de esos análisis en semanas. México tiene un interés directo en resolver esto rápido y comunicarlo con claridad. Si la narrativa que se consolida internacionalmente es que México es un destino donde los cruceros pueden ser abordados militarmente, el daño económico empieza a ser real antes de que termine el ciclo de noticias. Si la narrativa que se consolida es que México actuó porque había una operación de tráfico humano usando el crucero como vector,
El costo reputacional es de Ecuador y de quienes facilitaron esa operación. Hay una pieza más de este rompecabezas que todavía no encaja públicamente. ¿Por qué ese crucero específico? ¿Por qué esa ruta? ¿Por qué ese momento, en medio de una tensión comercial que ya había puesto a México y Ecuador en oposición visible? Puede ser coincidencia. Las redes de tráfico humano no sincronizan sus operaciones con el calendario diplomático. Pero hay investigadores de seguridad regional que están haciendo esa pregunta en serio y que no están satisfechos con la respuesta de la coincidencia. Lo que sí es claro es esto: el incidente reveló una vulnerabilidad que existía antes de que ocurriera y que va a existir después de que se resuelva. Los cruceros de lujo, por su volumen, por su complejidad logística, por la mezcla de tripulaciones internacionales y pasajeros de decenas de nacionalidades, son entornos difíciles de controlar con la granularidad que requiere la inteligencia de seguridad. Esa dificultad no es nueva. Lo que es nuevo es que hay evidencia de que alguien intentó explotarla de forma sistemática. Si funcionó una vez, alguien va a intentarlo de nuevo. Y probablemente ya lo está haciendo en este momento en algún otro barco en alguna otra ruta. Las marinas de la región lo saben, los servicios de inteligencia lo saben, y ahora, después de este incidente, las navieras también lo saben. La pregunta que queda abierta no es si México actuó correctamente. Eso ya está respondido, y Washington lo respondió antes que nadie al negarse a respaldar la queja ecuatoriana. La pregunta que queda abierta es: ¿cuánto de lo que la investigación está encontrando adentro de ese barco va a hacerse público? ¿Cuándo y bajo qué forma? Porque hay una diferencia entre decir que se detuvo a 7 personas sin registro y decir que se desarticuló una red internacional de tráfico humano que operaba a través del turismo de lujo. La primera declaración cierra un incidente. La segunda abre una crisis de dimensiones completamente distintas. Y dependiendo de lo que salga de ese puerto en los próximos días, cualquiera de las dos versiones podría ser la que se imponga. Lo que sí es seguro es que ese crucero, varado en Puerto Mexicano con miles de turistas que solo querían unas vacaciones, ya cambió algo que no va a volver a ser como antes. El turismo de lujo en alta mar acaba de perder algo que tenía desde hace décadas: la ficción de ser un espacio aparte, un mundo flotante donde las tensiones del continente no entraron. Y quienes deberían estar pensando más seriamente en lo que eso significa no son los gobiernos ni las marinas. Son las personas que en este momento están revisando los catálogos de la próxima temporada de cruceros y eligiendo destinos sin saber que el barco en el que van a embarcar ya es parte de un cálculo que ellas nunca pidieron hacer. Lo que salga de esa investigación va a definir si este fue un episodio aislado o el primero de una serie. Y si lo que se sospecha sobre la estructura de la red se confirma, los nombres que van a aparecer en esos documentos van a sorprender a más de uno. Eso es lo que hay que seguir de cerca. No el comunicado de Noboa, no la respuesta formal de Sheinbaum, los 7 nombres que todavía no son públicos, y lo que esos nombres conectan.